¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Recuerda tú que somos Informativo de Verdad, un programa que ha nacido para poder educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Seguimos adelante queriendo que muchos conozcan y sepan cómo leer la Biblia, sepan también cómo interpretarla. Así que nosotros hemos descubierto que hay una necesidad urgente de conocer la Biblia, saber interpretarla muy bien, y esto se logra no solo creyendo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, sino que hay que poner también de nuestra parte. Es decir, hay que tener el tiempo, hay que tener el deseo de querer abrir la Biblia y poder entrar allí al texto sagrado. Así que en esta tarde, noche, aquí ya en California, queremos entrar para enseñarles a todos ustedes un poquito sobre lo que es la hermenéutica, una ciencia que también es un arte, que tiene reglas que nos ayudan de una forma pero extraordinariamente buena a poder trabajar en la interpretación del texto bíblico. Así que no dejemos de lado esta enseñanza, sino que aprovechémosla para poder lograr interpretar correctamente la palabra del Señor. Hay leyes que son parte de la hermenéutica, y esta noche queremos, junto con Lilian, junto con Irmita y junto con Eliseo, explicarles a ustedes. Así que quiero dejar a Lilian que nos comparta un poquito de qué es la hermenéutica. Sí, bueno, pues primeramente gracias por nuevamente estar acá juntos y también nuestra audiencia por ser parte de este programa. Pero bueno, sí, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los libros bíblicos. En pocas palabras, es una serie de principios o una metodología. Y una de ellas enseña que la regla infalible para la interpretación de las escrituras es la escritura misma, o muy conocida como la regla de oro, que básicamente dice que la Biblia se interpreta por sí misma. Por lo tanto, cuando hay una cuestión acerca de, por ejemplo, del significado pleno o verdadero de algún pasaje, este debe ser investigado por otros pasajes, los cuales van a traer claridad a ese pasaje oscuro, como por ejemplo el versículo que anteriormente yo, cuando era muy tierna en el Evangelio, tenía muy difícil comprender el Génesis 3:15. Y digo, bueno, aquí parece un trabalengua, parece una adivinanza, pero básicamente también lo que se conoce como la revelación progresiva, que también juega muy bien en esto. La hermenéutica nos enseña que en Génesis 3:15 apareció el primer anuncio del Evangelio. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque, por ejemplo, la ley, la poesía, los profetas y toda la Biblia hablaba del Mesías, estaba haciendo mención del Mesías. Por ejemplo, los Salmos, por ejemplo, Isaías, específicamente capítulo 7, Jeremías, Miqueas, todos ellos están hablando del Mesías, de la promesa que está ahí en Génesis 3:15. Entonces, un pasaje oscuro, que es este versículo que estamos hablando, Génesis 3:15, puede ser aclarado por otros libros que acabo de mencionar, los cuales dan detalles como, por ejemplo, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iban a venir de la tribu de Judá. Todos esos detalles que aquí en Génesis 3:15 no nos lo da. Por lo tanto, un pasaje oscuro puede ser aclarado y otra cosa, puede ser apoyado por otros libros. Por lo tanto, es importantísimo que una persona salvada, que tiene el Espíritu Santo de Dios, conozca la hermenéutica para tener una buena, adecuada y objetiva interpretación de las Escrituras. Bueno, la mayoría de la gente, al menos con la que yo converso en lo que yo hago, enseñando a través de distintos lugares, yo generalmente cuando comienzo hago una evaluación. Y dentro de la evaluación que toca varios tópicos para que no yo me dé cuenta, sino que ellos noten la importancia que tienen en trabajar arduo para poder aprender.
Una de las preguntas es exactamente eso. Yo digo, ¿alguno de ustedes sabe lo que es la hermenéutica? Y se quedan todos solo mirando. Entonces, pensando que es una comida. Claro, pensando que es, no Remedio. sé, una prescripción médica. Pero entonces allí uno les enseña, y lo que decía Lilian es súper importante, la regla de oro. Es que la Biblia se interpreta por sí mismo. Y allí aparecen tres conceptos que son muy importantes hacerlos notar. Es el tema de la revelación, es el tema de la inspiración y es el tema de la iluminación. Allí hay tres cosas, porque Lilian decía, muy enfática en decirlo, de que la revelación de Dios se va desarrollando en la larga historia de familias, de naciones, de eventos y circunstancias, y entonces allí se va viendo con mucha más claridad todo esto que a nosotros nos convoca. Así que trabajen en esto, aprendan muy bien, pongan mucha atención a lo que estamos hablando, porque no solamente tenemos esta regla que acaba de mencionar Lilian, que no la olvide, la Biblia se interpreta por sí misma. Un pasaje oscuro acá, después en la larga historia de una familia, de una nación, de eventos, se hace muy, pero muy precisa, muy clara. Pero no solo tenemos esta regla, también Irmita nos puede compartir, hay otra regla más que queremos que usted también escuche y aprenda. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes y también a los que están con nosotros. Es tan emocionante el entrar en este libro, y esto hablábamos de la hermenéutica, es que una de las partes es que hay pasajes que se pueden comparar, ¿verdad? Son paralelos. Y la concordancia. Si nosotros aprendemos a usar todos los medios que tenemos, es como, y lo visualizo porque en una ocasión el pastor nos daba eso y se me quedó, es darnos el panorama desde arriba, pero en la profundidad es nosotros bajar, porque las Biblias están hechas y hay en diferentes formatos, pero tienen textos bíblicos. Entonces ellos nos llevan a un lugar, nos llevan a otro y no hay confusión, sino es ver el panorama mucho mejor. Entonces es, por así decirlo, como un sistema. Si nos damos cuenta, las grandes compañías han producido mucho porque hay un sistema. A veces esta palabra para mí es un trabalenguas, hermenéutica, pero sé que es necesario en la palabra de Dios como un sistema. ¿De qué? De cómo hacer las cosas. Esta es la raíz, como yo lo veo, del cristiano, y lo comparo mucho como un árbol. Nosotros podemos ver que los árboles, a veces si hay un viento fuerte, se cae. ¿Pero por qué se cae? Porque no está la raíz. Y esto es lo que pasa, que la hermenéutica no está en nosotros, dentro del pueblo de Dios, para nosotros hacer buenos estudios con convicción, basados no solamente en un versículo, ¿verdad? La vez pasada les comparaba de personas que dicen el salterio, y entonces decía el Salmo 150, salterio, no salterío. ¿Por qué? Porque no le puso la coma a una de las letras. Entonces no es un versículo, vámonos, veamos los salmos, todo son pasajes paralelos, y eso nos abre más la visión, y es como tener una lupa. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no ven algo? Ven un papel y agarro, yo en mi oficina tengo varias lupas en diferentes escritorios, porque las letras son pequeñas, y disfruto el verlo y digo, así es la palabra de Dios. Eso es la hermenéutica, no quedarnos con una palabra, un texto, sino como Lili lo comentó, es que hay que someternos a las reglas de la hermenéutica para poder disfrutar de todo esto. Tú me estabas haciendo acordar al escucharte de que muchas veces en mí también ocurrió que al ver ese sinnúmero de textos citados allí, todos con una pequeña letrita, yo miraba y a veces no me acercaba a ello, pero llegó el momento cuando escuché algo como lo que tú dices, que allí está el secreto para poder establecer paralelismos. Es una contribución a que el pasaje oscuro se vaya haciendo más transparente. Solo que, y eso es lamentable decirlo, la mayoría de la gente no tiene la intención de ir allí ni con lupa, ni con lupa. Pero al final de las Biblias también
Existen concordancias, son un poquito más precisas en el sentido de que aparece la palabra más importante y después viene todos los textos bíblicos donde la palabra está ocupada. Y eso, cuando tú ya conoces el texto, entonces lo puedes asociar a la importancia o a lo que tú quieres aprender. Así que, segunda regla, ya aprendimos. La primera es que la regla de oro de la hermenéutica es la siguiente, que la Biblia se interpreta por sí misma. Si nosotros somos diligentes y usamos nuestra Biblia, podemos llegar a buen puerto en el sentido de que vamos a entender bien lo que queremos exponer. Porque yo hace mucho tiempo le escuché a alguien y lo implementé para mi vida. Es lo siguiente, yo lo he dicho, ustedes lo han escuchado, yo no me siento en mi escritorio a preparar sermones. No, yo no me siento a eso. Yo me siento en mi escritorio para aprender. Entonces aprendo cosas que me interesan, que van apareciendo en mis notas, en mi lectura, en lo que yo oigo, en la necesidad que veo. Entonces yo investigo, uso las reglas de la hermenéutica, aprendo yo, lo asimilo para mí y después lo practico. Entonces, ¿cómo al practicarlo me hace bien? Entonces yo, como soy pastor, predico sermones. Como soy maestro, dicto clases. Y como soy consejero, doy consejería. Pero el fin es aprender. Bueno, segunda regla, recuerda esto. Hay que analizar, hay que consultar los pasajes paralelos. Allí tú puedes encontrar como una línea de tren, ¿cierto? Que tiene, todo va en paralelo y vas tú corriendo con la enseñanza que quieres aprender y vas agregando elementos que corren en el mismo sentido y de pronto se hace todo diáfano, transparente y uno dice, como digo yo, me cayó el 20. Ahora entiendo lo que dice la palabra del Señor. Segunda regla, recuerda, pasajes paralelos. Primero es que la Biblia, hay una regla de oro, se interpreta por sí misma. Pero tenemos otra más. Hay una que Eliseo nos va a compartir. Primero que nada, muchas gracias nuevamente. Y quiero decirles que oyendo aquí a mi hermana Lili me pasaba exactamente lo mismo que a ella. Cuando empecé a leer la Biblia, exactamente me pasaba eso, que no entendía absolutamente nada. Gracias a Dios por esta ciencia que nos ha dejado y que nos ha dado, que nos ha ayudado a entender un poco más acerca de su palabra. Otra regla de la hermenéutica es analizar los contextos anteriores y posteriores. Esto usualmente nos ayuda porque es el complemento a lo que ya se haya dicho antes o después. Y también encontramos mucho la palabra por tanto. También para mayor claridad del pasaje, en estudio podemos analizar el contexto del libro. Ya como anteriormente lo habíamos dicho, que la Biblia tiene 5 temas, que es la preparación, que es la manifestación, que es la proclamación, que es la explicación y que es la culminación. Sabiendo eso y nosotros teniendo en cuenta esto de los contextos anteriores y posteriores, podemos llegar a un mejor entendimiento. Un ejemplo es algo que hemos estado viendo y que hemos estado estudiando este último mes, que está en Mateo 28, 18, 20, donde dice que Jesús se les acerca y les dice: se me ha dado potestad tanto en la tierra como en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado, y yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Ese pasaje, si nosotros no entendemos lo que son los contextos anteriores y posteriores, no lo podríamos descifrar como se debe descifrar. Yo doy gracias al Señor porque esta ciencia que hemos estado aprendiendo, que hemos estado analizando estos últimos meses, me ha ayudado muchísimo para entender y para mi crecimiento espiritual. Muy bien, y quiero hacer notar algo que es realmente interesante en este tema de los contextos. Escucharon a Eliseo hablar de que el Antiguo Testamento, entre Génesis y Malaquías, es el contexto anterior a la manifestación.
del Redentor, del cual, como bien decía Lilian, se aparece en todos los libros para poder descifrar aquello que ella citó, que fíjate que no solo a ti se te hacía un nudo el tema de que habla de que y pondré enemistad entre tú, tu simiente, te herirán la cabeza, tú en el calcañar, y quedábamos todos así. ¿De qué estará hablando esto? Yo creo, pastor, que por eso mucha gente no abre la Biblia, por eso precisamente, porque a mí me pasaba, yo empezaba a leer la Biblia y la abría y no entendía absolutamente nada, y la dejaba yo a un lado, decía, no, esto no es para mí, porque no sabía sobre esta ciencia. Cuando uno empieza a conocer esto, es más fácil leer, es más fácil meterse, es más fácil nutrirse dentro de la palabra del Señor, pero esta ciencia realmente... Sí, el que no conoce esta ciencia es como si estuviera leyendo la Biblia con los ojos cerrados. Ya, fíjate que hoy yo he tenido, como casi todos los días ocurre, y he tenido que estar en un diálogo muy distinto con muchas personas. El hecho de conocer la Biblia, su tiempo anterior, su manifestación, el desarrollo de la vida de la iglesia, las cosas que son una incógnita como para nosotros también lo eran, y aparecen las cartas apostólicas explicando todas las cosas para finalmente llegar a una conclusión. Eso, cuando yo lo aprendí, que es una de las cosas que yo le enseño a la gente para que no ocurra lo que tú acabas de decir, lo que yo también viví, porque hubo una época que yo tampoco no entendía, pero nada de la Biblia, pero comencé diligentemente a meterme y a estructurar todo esto con maestros. Mi maestro, el doctor Pablo Hoff, quien ya está en la presencia del Señor, oye, hombres verdaderamente inteligentes para enseñar. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: hay una gran responsabilidad de ustedes, mis queridos amigos pastores, de que hay muchas personas que lamentablemente les ocurre lo que nos pasó a todos nosotros en algún momento, en que mejor la cierro. Y era parte de la estadística que decía, me da sueño, no entiendo nada lo que dice, esto es más aburrido que no sé. Y entonces, pero aquí estamos, nosotros, queriendo enseñarles lo mismo que hemos aprendido nosotros. Todos hemos necesitado una estructuración de toda la temática de la Biblia, para que cuando abramos el libro en los Salmos, por ejemplo, sepamos que los Salmos son un tramo poético, y que allí están ellos cantando, están diciendo cosas significativas respecto a la historia que vivieron, a las profecías que escucharon, a los rituales en los que ellos participaron, y todo lo compusieron música, canto, poema, y es pero realmente extraordinario. Así que contextos anteriores y posteriores, contextos de los libros, contextos generales de la Biblia, preparación, manifestación, proclamación, explicación y consumación general de la Biblia. Eso te da una riqueza enorme para abrir la Biblia y entender dónde estás parado. Y te va encantando, se va haciendo una necesidad poder aprender y aprender, y no quedarse con, como dije yo el otro día en un ejemplo, no sé si te acuerdas, dije, es súper malo preparar pancito calientito, tenerlo ahí en el horno, sacarlo y dejarlo que se enfríe, que se ponga duro y mohoso. No, eso no tiene ningún resultado bueno. Es mejor recibir esta bendición y proclamarla, enseñarla a otros. Bueno, 3 reglas. La primera es Regla de oro. la regla de oro. La segunda es los pasajes paralelos. Y la tercera es contextos. Cuando uno no mira un contexto, hay un eslogan que dice: un texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. Se vuelve un pretexto para justificar eso que hacen muchos. Así es. Mentiras, falsedades,
Es terrible lo que está pasando en medio de la iglesia. Bueno, tenemos otra regla que es la que me tocó a mí. La que me tocó a mí tiene algo bien interesante. Yo la estuve leyendo y me fui a unos intérpretes del siglo XVI y estaba yo ahí fascinado porque me meto a leer algo y después ya tienen que sacarme, pero con... por favor, ya termina. Entonces yo estaba mirando y extraje algo que es bien interesante en esta regla que habla sobre el sentido literal e histórico. Hay que ver para poder interpretar bien la Biblia. Entonces, nosotros, Irma, Lilian, Eliseo, yo, nuestro programa informativo de verdad, quiero que enseñarles a ustedes que tengan pero sumamente mucho cuidado con los falsos maestros. Se han diseminado por todo el mundo, están en todas las esferas. Entonces usted aprenda y tenga mucho cuidado, ya que ellos, mira, tienen una particularidad, me llamó mucho la atención. Estaban hablando unos autores del siglo XVI que estaban peleando, nace la regla de lo literal histórico en una pelea que había contra el alegorismo. Ahí nace esta regla, porque todos lo alegorizaban. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a buscar el sentido estricto en base a lo literal y en base a lo histórico. Entonces, ¿por qué? Yo quiero que usted tenga cuidado con el error, porque los que promueven el error nunca presentan con absoluta transparencia o en forma cruda la mentira, sino que ellos tienen como fin encubrirla para que no sea descubierta. Y entonces la mentira la visten elegantemente. Que parece verdad. Elegantemente. ¿Para qué? Esta palabra a mí nunca me ha gustado decirla. Para que los ignorantes, porque es verdad, el que no sabe, para que los ignorantes, crean lo que dice. Y entonces debemos de encontrar el sentido literal histórico, debemos de meternos con los contextos anteriores, debemos de ver los pasajes paralelos que van abriendo sentido a lo que yo estudio. Y la Biblia, lo que comenzó allí en Génesis 3:15, después te aparece Cristo en la cruz, Cristo en su evangelio. Él es el que pone el pie sobre aquel que lo hiere allí en su calcañar. Y se interpretó la palabra del Señor. Entonces, este sentido literal e histórico tiene una particularidad, y yo busqué hasta que encontré la forma bien simple de poder hacer que se aprenda. El sentido literal histórico te lo voy a decir con un ejemplo. Todos conocen la salida de Abraham cuando sale de la ciudad de Ur de los caldeos. Conocemos el llamamiento, Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, obedeció a medias porque estaba en un proceso de formación. Pero allí, cuando nosotros aplicamos la regla del sentido literal histórico, lo que tenemos que encontrar es lo siguiente, es que tenemos que nosotros rescatar de la historia el sentido espiritual que está ocurriendo allí. ¿Cuál es el sentido espiritual aplicando esta ley en la historia? Es el siguiente. Es decir, nosotros vamos a encontrar, cuando le damos un sentido espiritual a lo que está pasando, de que este hombre manifestó algo que es muy importante. Se llama obediencia. Aunque a medias, pero le estaba haciendo empeño. Posteriormente, él, en este pasaje histórico, se deja ver el hecho de que él está comenzando a tener confianza. En este pasaje histórico también se deja ver que él comienza a dejarse direccionar por Dios. En este pasaje histórico él también demuestra y se somete a los cuidados providenciales de Dios. Entonces, la ley se aplica de esta manera. ¿Quieres interpretar la Biblia bien? Entonces anda allí, anda a lo que Lilian te enseñó. Te dijo claramente, te dijo regla de oro. Irmita te enseñó que hay pasajes paralelos que vas a encontrar usando tus concordancias. Eliseo te enseñó de que hay un contexto anterior, hay un contexto posterior,
que están allí en medio de lo que quieres aprender. Esa palabra que él citó, por tanto, es muy interesante, porque primero te muestra una realidad y de pronto dice, ahora sí, por tanto, debido a lo que te dije anteriormente, contexto anterior, entonces tú haz esto otro. Muy bien, fíjate qué interesante ha sido poder enseñarte un poquito sobre estas reglas. Pero mira, queremos avanzar y queremos hablar sobre un pasaje, ahora ya vamos a entrar a un pasaje como es el libro del profeta Oseas, que ya sabemos nosotros que es un profeta menor y que nos está enseñando una gran verdad. Y vámonos al capítulo 4 y dejemos que el profeta Oseas, junto con Lilian, nos explique un poquito en este preámbulo de qué es lo que queremos rescatar de la profecía que está en el capítulo 4 de Oseas. Sí, bueno, en el capítulo 4 de Oseas, el profeta se está enfrentando a una realidad que no es nada diferente a la de hoy. Inclusive me atrevo a decir que está un poquito peor a hoy en día. Porque ya tenemos, tú sabes, el Evangelio y Cristo ya vino a salvarnos, y entonces ellos no lo tenían, pero también tenían la verdad. Entonces, ellos estaban siendo destruidos, dice versículo 6, porque tenían muy vago conocimiento de Dios. O sea, no tenían, como dijo el pastor, eran ignorantes, pues. Eran muy ignorantes de la palabra del Señor. Entonces, el versículo 2 nos enseña que hubo consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia o de ese abandono de la palabra del Señor. Y también podemos ver la similitud de la vida de Oseas con su esposa Gomer, que básicamente es la misma comparación que hace Dios con el pueblo de Israel, porque recuerde que el pueblo de Israel era una nación escogida, santa, pero que se desviaba y adulteraba y iba tras otros dioses, ¿no? Entonces, nota muy bien que el pueblo de Israel, en ese momento, ellos eran la voz profética de los países o naciones alrededor. ¿Y a qué me refiero con la voz profética? A lo que me refiero era que ellos tenían la verdad, por lo tanto tenían esa capacidad de poder enfrentar a las naciones con la verdad, pero se habían metido, o sea, se habían como, ya no eran relevantes, pues, o sea, venían a haber sido como cualquier otra nación. Ya no eran relevantes en su momento, y también la iglesia al día de hoy. ¿Por qué? Porque con la venida del posmodernismo, que básicamente enseña que Dios está muerto, o sea, el concepto de Dios está muerto, que ahora existen muchas verdades y que la verdad ya no es absoluta o que no es una verdad trascendente. Por lo tanto, también la iglesia ha caído en esa trampa y se ha diluido o se ha hecho parte también de esta cultura. Por lo tanto, nosotros lo que podemos aprender del pueblo de Israel es de que tenemos una verdad que creemos que es absoluta, que creemos que es trascendente, que la misma verdad que tenían ellos aquí en el capítulo 4, también la tenemos el día de hoy. Todo va a pasar, dice la palabra, excepto su palabra. Va a pasar cielo, va a pasar tierra, pero su palabra siempre permanecerá. Por lo tanto, sí, nos van a llamar misóginos, nos van a llamar homofóbicos, nos van a llamar legalistas, fundamentalistas y todo lo que tú quieras. Pero la palabra del Señor, la verdad, nunca va a cambiar. Por lo tanto, el día de hoy, seamos muy diferentes a lo que Israel era en este momento. No abandonemos la palabra del Señor, porque las consecuencias de ellos es, tú serás destruido porque tienes muy vago conocimiento o conciencia de Dios, especialmente el día de hoy. Eso es muy, pero muy cierto. Claro. Y interesante lo que decía Lilian, este tema del abandono. Han abandonado a Dios. Ya Dios no está en la noticia. Y es más, a Dios lo están sacando de todo lugar. La sola mención de la palabra Dios produce escozor. Saquémoslo de la oración, saquémoslo de la Constitución, saquémoslo de todos los lugares. Ahora, no lo dijo ella, pero en la nación de Israel, en forma muy específica, allí en el profeta Oseas, dice que el pueblo es como una ramera que se va tras sus amantes. Vuelve por un tiempo a la comunión como lo hizo ella con el profeta, pero posteriormente nuevamente se dejaba influenciar y volvía a ese ambiente pecaminoso, malsano. Bueno,
los Estados Unidos va, como digo yo, en caída libre. Ya derechamente en las leyes que estamos mirando se ha abandonado mucho de lo que es el fundamento de esta nación, y esta nación se ha vuelto adúltera. Ha violado el voto que hizo con Dios, y lamentablemente aquí estamos nosotros para poder revertir. Me interesa destacar lo siguiente con respecto a la palabra del Señor. Dice, el gran problema que existe es que ellos han abandonado, y el profeta pone el dedo ahí en la llaga al decirles, escuchen la palabra de Jehová, y él dice, la nación no está escuchando la palabra de Dios, han quitado a Dios de todo lugar. Así que cuando una nación deja de oír la palabra del Señor, ¿qué ocurre? Wow, pastor, usted ha dicho cosas, ¿verdad?, tremendas, que cuando profundizamos en eso, y en este versículo entra el caos. ¿Qué es un caos? Yo me fui a investigar. Cuando es un caos, no hay esperanza. La persona se vuelve un animal. Dice de que en los estudios no hay emoción, no hay sentimiento, no hay pensamiento, no hay nada. Entonces dice que ahí hablaba de la palabra caos, y yo los invito a cada uno de ustedes a profundizar en esa palabra. Se me pone hasta la piel chinita, decimos de gallina. De gallina decimos. Porque realmente el conocer la palabra de Dios todavía tenemos una esperanza. Y dice que se ha quitado el cimiento, y cuando se quita eso no hay nada, no hay una base. ¿Por qué? Porque no está el temor a Dios. Y hoy en día se nos vende la idea que nosotros somos dioses. Entonces, lo peor, pastor, es de que está entrando en las mismas iglesias, porque no hay una convicción, no hay un estudio profundo, realmente, y es el caos. ¿Por qué? Porque se empieza a mentir, a matar, a robar, a adulterar, y decimos, no es tan malo, no es tan malo. Entonces, nuestros sentimientos, emociones se han dormido, están muertas. Entonces, eso es un caos. Entonces, el caos viene debido de que anteriormente se quitó el fundamento. Muy bien, mira, tenemos un gran problema, que yo no sé si es problema o es consecuencia de lo que nos toca vivir, pero hemos llegado al final de este programa. Pero mira, vamos a continuar y vamos a seguir en el siguiente programa hablando sobre esto que estamos tratando, un estudio del profeta Oseas en su capítulo 4, que como tú ya estás descubriendo, es tan símil a lo que está pasando hoy en la nación. Y nosotros, para poder contarte esto, hemos entrado a investigar por medio de leyes de hermenéutica. Así que te invitamos a que continúes con nosotros, no te vayas, viene el nuevo programa para que podamos seguir comentando sobre este capítulo tan importante que está ahí escondidito en un profeta menor, pero es tan importante conocerlo porque está mostrando la realidad de un país o del mundo prácticamente. Así que acompáñanos. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia.